Interludios. Ishik, Nanbalat, Seth. Capítulo 1.1. Ishik. Ishik se dirigió chapoteando hacia la reunión con los extraños forasteros, susurrando para sí. El palo con los cubos a cada extremo descansando contra sus hombros. Llevaba sandalias en sus pies sumergidos y un par de pantalones hasta las rodillas, ninguna camisa. Nur Ralik lo prohibiera. Un buen lago pureño nunca cubría sus hombros cuando brillaba el sol. Un hombre podía enfermar de esa forma si no conseguía suficiente luz. Silbaba, pero no porque tuviera un día agradable. De hecho, el día que Nur Ralik había ofrecido era casi horrible. Solo 5 peces nadaban en los cubos de Ishik y 4 eran de la variedad más sosa y corriente. Las mareas habían sido irregulares, como si el lago puro mismo estuviera de mal humor. Se avecinaban malos días, seguro como el sol y las mareas. El lago puro se extendía en todas direcciones, cientos de kilómetros de ancho. Su cristalina superficie perfectamente transparente. En la parte más profunda, nunca había más de 2 metros desde la reluciente superficie hasta el fondo. Y en la mayoría de los sitios, las lentas aguas solo llegaban hasta la mitad de la pantorrilla. Estaba lleno de peces diminutos, pintorescos gremlinos y ríos parecidos a anguilas. El lago puro era la vida misma. En tiempos, esta tierra había sido reclamada por un rey, Sela Tales. Se llamaba La Nación, uno de los reinos de época. Bueno, podían llamarlo como quisieran, pero Nur Ralik sabía que las fronteras de la naturaleza eran mucho más importantes que las de las naciones. Ishik era lago pureño, primero y sobre todo, por las mareas y el sol que lo era. Caminaba confiado entre las aguas, aunque a veces había que tener cuidado donde pisar. Las cálidas y agradables aguas lamían sus piernas justo por debajo de las rodillas, y él salpicaba muy poco. Sabía moverse despacio, cuidando de no apoyar su peso hasta estar seguro de no pisar un lacacrín o una roja pelada. Ante él, el poblado de Fuabra rompía la cristalina perfección, un puñado de edificios encaramados en bloques bajo el agua. Sus tejados en forma de cúpula los hacían parecer los rocabrotes que brotaban del suelo, y eran lo único en kilómetros a la redonda que rompía la superficie del lago puro. Otras personas caminaban por aquí, moviéndose con el mismo paso lento. Era posible correr por el agua, pero apenas había motivos. ¿Qué podía ser tan importante para tener que salpicar y levantar ondas? Ishik sacudió la cabeza. Solo los forasteros tenían tanta prisa. Saludó con la cabeza a Thaspik, un hombre delgaducho de piel oscura que pasó tirando de una pequeña bolsa repleta de pilas de ropa. Hola, Ishik, dijo el hombre. ¿Cómo ha ido la pesca? Terrible, respondió. Bunmakak me ha plagado bien hoy. ¿Y tú? Perdí una camisa mientras lavaba, replicó Thaspik, la voz agradable. Así son las cosas. ¿Están aquí mis forasteros? Pues claro, en casa de Maí. Bunmakak dice que no la saquen a comer fuera de casa, dijo Ishik continuando su camino. Ni le infecten con sus constantes preocupaciones, por favor. Que el sol y las mareas lo envíen, dijo Thaspik con una risita y continuó su camino. La casa de Maíb estaba cerca del centro del poblado. Ishik no estaba seguro de qué la hacía vivir dentro del edificio. La mayoría de las noches él dormía en su balsa. Nunca hacía frío en Lago Puro, excepto durante las altas tormentas, y éstas se podían capear bastante bien, pues Nur Ralik enviaba el modo. El lago puro se vaciaba en pozos y agujeros cuando venían las tormentas y por eso solo había que meter la balsa en una grieta entre 2 macizos rocosos y arrucarte al lado, usándola para romper la furia de la tempestad. Las tormentas no eran tan malas aquí como lo eran en el este, donde desprendían peñascos y derribaban edificios. Había oído historias sobre ese tipo de vida.
No Ralik quiera que nunca tuviese que ir a un lugar tan terrible. Además, probablemente ahí hacía frío. Y Sheik compadece a aquellos que tuvieran que vivir en el frío. ¿Por qué no venían al lago puro? Nur Ralik nos libre de lo que lo hagan, pensó dirigiéndose a casa de Maid. Si todo el mundo supiera lo hermoso que era el lago puro, sin duda todos querrían vivir aquí. No habría un solo lugar por donde caminar sin toparse con un forastero. Entró en el edificio exponiendo las pantorrillas al aire. El suelo era lo bastante bajo para que unos cuantos centímetros de agua siguieran cubriéndolo. A los lagopureños les gustaba así. Era natural, aunque sí bajaba la marea. A veces los edificios se secaban. Los pececillos nadaban entre sus pies, eran corrientes sin valor ninguno. Maeve estaba dentro de la casa preparando una olla de sopa de pescado y lo saludó con un gesto. Era una mujer recia, llevaba persiguiéndolo años, intentando echarle el anzuelo para que se casara con ella, por su buena mano para la cocina. Y Sheik tal vez la dejaría pescarlo algún día. Sus forasteros estaban en el rincón, ante una mesa que solo ellos podían elegir. La que estaba un poco más levantada, con reposapiés para que no tuvieran que mojarse. No, Ralik, qué necios, pensó con diversión. No disfrutan del sol y llevan camisas contra su calor, los pies fuera del agua. No me extraña que sus pensamientos sean tan raros. Soltó los cubos y saludó a Maeve. Ella lo miró. ¿Buena pesca? Terrible. Bueno, tu sopa es gratis hoy, Sheik, para compensar la maldición de Bun Macac. Muchas gracias, dijo él, aceptando un humeante cuenco. Maeve sonrió. Ahora estaba en deuda con ella. Con cuenco suficiente se vería obligado a casarse. Hay un colgrí en el cubo para ti, señaló él. Lo capturé esta mañana temprano. El recio rostro de ella se llenó de incertidumbre. Un colgril era un pez muy afortunado. Curaba el dolor de las articulaciones durante un mes entero después de comerlo y a veces te permitía ver cuándo iban a visitarte los amigos, dejándote leer las formas de las nubes. A Maeve le gustaban bastante debido al dolor de dedos que Nur Ralik le había enviado. Un colgril sería 2 semanas de sopa y eso la pondría ella en deuda con él. Bun Macac te mire, murmuró molesta mientras se acercaba a comprobar. Mira qué bien. ¿Cómo voy a capturarte, hombre? Soy pescador, Maeve, dijo él, sorbiendo su sopa. El cuenco estaba hecho para que se pudiera sorber fácilmente. Es difícil pescar a un pescador, tú lo sabes. Se rió para sí, se acercó a sus forasteros mientras ella sacaba el colgril del cubo. Había 3. 2 macabaki de piel oscura, cuando eran los macabaki más extraños que había visto jamás. Una tenía los miembros gruesos, mientras que la mayoría de los de su especie eran pequeños y de huesos finos. Tenía una cabeza completamente calva. El otro era más alto, con cabello oscuro corto y músculos flacos y anchos hombros. Y Sheik los llamaba para sí gruñón y brusco debido a sus personalidades. El tercer hombre tenía una piel morena clara, como los Alesi, pero también parecía algo raro. Sus ojos tenían una forma distinta y su acento claramente no era Alesi. Hablaba el lenguaje Selai, peor que los otros 2 y habitualmente guardaba silencio. Sin embargo, parecía pensativo y Sheik lo llamaba el pensador. Me pregunto cómo se ganó esa cicatriz que tiene en el cuero cabelludo, pensó Sheik. La vida fuera del lago puro era muy peligrosa. Montones de guerra, sobre todo al este. Llegas tarde, viajero, dijo el alto y estirado brusco. Tenía la constitución y el aire de un soldado, aunque ninguno de los 3 portaba armas. Y Sheik frunció el ceño. Se sentó y sacó reacio los pies del agua. ¿Hoy no es Cantes? Aciertas el día, amigo, dijo Gruñón. Pero tenemos que vernos a mediodía, ¿comprendido?
Normalmente era Gruñón quien hablaba por los otros. Estamos cerca, respondió Ishik. ¿En serio? ¿Quién prestaba atención a qué hora era? Forasteros, siempre tan atareados. Gruñón tan solo sacudió la cabeza cuando Maíz les trajo un poco de sopa. Su casa era lo más parecido que tenía la aldea a una posada. Le dejó a Ishik una suave servilleta de tela y una buena copa de vino dulce, tratando de equilibrar aquel pescado lo más rápido posible. Muy bien, dijo Gruñón. Veamos tu informe, amigo. He estado por Furralis, Funamir, Fualbás y Fumurin este mes y, dijo Ishik tomando un sorbo de sopa, nadie ha visto ese hombre que buscáis. ¿Hiciste las preguntas adecuadas? Dijo brusco. ¿Estás seguro? Pues claro que estoy seguro, contestó Ishik. Llevo años haciendo esto. 5 meses, corrigió brusco, y sin resultado. Ishik se encogió de hombros. ¿Quieres que me invente historias? A Bun Macac le gustaría que lo hiciera. No, nada de historias, amigo, dijo Gruñón. Solo queremos la verdad. Bueno, os las he dado. ¿Lo juras por Nur-Ralik, ese dios vuestro? Calla, no digas su nombre. ¿Sois idiotas? Gruñón frunció el ceño. Pero es vuestro dios, ¿no es así? Es un nombre sagrado. ¿Qué no se puede decir? Los forasteros eran tan estúpidos. Pues claro que Nur-Ralik era su dios, pero siempre había que fingir que no lo era. Había que engañar a Bun Macac, su hermano menor y vengativo, para que creyera que lo adorabas a él, o de lo contrario se pondría celoso. Solo se podía hablar de estas cosas a salvo en una cueva sagrada. Lo juro por Bun Macac, recalcó Ishik, que me vigile y me maldiga como quiera. He buscado diligentemente, no hay ningún forastero como ese que mencionáis. El cabello blanco, la lengua astuta y una cara en forma de flecha. Nadie lo ha visto. A veces se tiñe el cabello, dijo Gruñón, y se disfraza. He preguntado, usando los nombres que me disteis, contestó Ishik, y nadie lo ha visto. Quizá pueda buscaros un pez que lo localice. Ishik se frotó la barba. Apuesto a que un gordo Cort valdría, pero podría tardar algún tiempo en encontrar uno. Los tres lo miraron. Puede que haya algo en esos peces, ya sabéis, dijo brusco. Superstición, respondió Gruñón. Siempre buscas en la superstición, Bao. Bao no era el nombre real del hombre. Ishik estaba seguro de que usaban nombres falsos, y por eso les daba sus propios nombres falsos. Si iban a darle nombres falsos, él también les pondría nombres falsos. ¿Y tú, Temú? Replicó brusco. ¿No podemos establecer como única verdad nuestra manera de... ¿Caballeros? Dijo pensador. Le hizo un gesto con la cabeza a Ishik, que seguía sorbiendo su sopa. Los tres pasaron a otro idioma y continuaron su discusión. Ishik escuchó a medias, tratando de determinar qué lenguaje era. Nunca había sido bueno con otros tipos de lenguaje. ¿Para qué los necesitaba? No servían para pescar ni vender pescados. Había buscado a su hombre de verdad, había recorrido muchos lugares, visitado muchos sitios en torno al lago Puro. Era uno de los motivos por los que no quería que lo pescara Maív. Tendría que asentarse. Y eso no era bueno para capturar peces. No los raros, al menos. No se molestó en preguntarse por qué estaban buscando a aquel Joid. Fuera quien fuese. Los forasteros siempre buscaban cosas que no podían tener. Ishik se acomodó y metió los pies en el agua nuevamente. Eso le sentó bien. Al cabo de un rato, ellos terminaron su discusión. Le dieron unas cuantas instrucciones más, le entregaron una bolsa de esferas y pasaron el agua. Como la mayoría de los forasteros, llevaban gruesas botas hasta las rodillas. Chapotearon mientras se dirigían a la entrada. Ishik los siguió tras despedirse de Maív y recoger sus cubos. Volvería a cenar más tarde. Tal vez debería dejarla pescarme, pensó saliendo a la luz y suspirando aliviado. Nur-Ralik sabe qué me estoy haciendo, viejo. Tal vez estaría bien relajarse. Sus forasteros chapotearon en el lago Puro. Gruñón era el último. Parecía insatisfecho.
¿Dónde estás, errante? ¿Qué misión de locos es esta? Y entonces añadió en su propia lengua: Alavanta Kamalú Kayana. Chapoteó tras sus compañeros. Bueno, acertaste en lo de locos, dijo Ishik con una risita, y se volvió en su propia dirección, disponiéndose a comprobar sus trampas. Capítulo 1.2. Nan Balad. A Nan Balad le gustaba matar, no a personas nunca, sino animales. A esos los podía matar, sobre todo a los pequeños. No estaba seguro de por qué eso le hacía sentirse mejor, simplemente así lo era. Estaba sentado en el porche de su mansión, arrancando a una las patas de un cangrejito. Había una sensación de placer en ir arrancándoselas. Tiró levemente de la primera y el animal se tensó. Luego tiró con más fuerza y empezó a agitarse. Los ligamentos resistieron, luego empezaron a rasgarse, seguidos de un rápido chasquido. El cangrejo se agitó un poco más y Nan Balad le alzó la pata, sosteniéndola al bicho con los dedos de la otra mano. Suspiró satisfecho. Arrancar una pata lo tranquilizaba, hacía que los dolores de su cuerpo se retiraran. Arrojó la pata por encima del hombro y pasó a la siguiente. No le gustaba hablar de esta costumbre suya. Ni siquiera se lo mencionaba a Aelita. Era solo algo que hacía. Había que mantener la cordura de algún modo. Terminó con las patas y se levantó, apoyado en su bastón, y se volvió a mirar los jardines de Avar, que estaban compuestamente por puros de piedra cubiertos por varios tipos de enredaderas. Eran hermosos, aunque Shallan era la única que los apreciaba realmente. Esta zona de Jakeve, al suroeste de Aleskar, en un altiplano aislado por montañas como los picos Comecuernos, era extensa en enredaderas. Crecían por todas partes, cubriendo la mansión, desarrollándose sobre los escalones, al aire libre. Colgaban de los árboles, crecían en las extensiones rocosas, tan ubicuas como lo era la hierba en otras zonas de Roshar. Balad se acercó al filo del porche. Unos cantarines salvajes empezaron a cantar en la distancia, rozando sus conchas irregulares. Cada uno tocaba una nota y un ritmo distinto, aunque en realidad no podían ser consideradas melodías. Las melodías eran cosas de humanos, no de animales, pero cada una era una canción y en ocasiones parecían cantarse y responderse unos a otros. Balad bajó las escaleras una a una, mientras las enredaderas temblaban y se retiraban antes de que sus pies se posaran. Habían pasado casi 6 meses desde la partida de Shallan. Esta mañana habían tenido noticias de ella a través de la víncula caña. Había tenido éxito en la primera parte de su plan y se había convertido en pupila de Yashan Colin. Y así, su hermana pequeña, que nunca antes había salido de las propiedades familiares, se preparaba para robarle a la mujer más importante del mundo. Bajar los escalones era para él un esfuerzo deprimente. 23 años y ya soy un lisiado, pensó. Seguía sintiendo un dolor constante y latente. La fractura había sido mala y el cirujano había estado a punto de decidir amputarle la pierna entera. Tal vez podría estar agradecido de que eso no hubiera sido necesario, aunque siempre tendría que caminar usando un bastón. Scrag estaba jugando con algo en el jardín de retiro, un lugar donde habían plantado hierba cultivada y al que habían mantenido libre de enredaderas. La gran sabueso hacha correteaba, mordisqueando el objeto, las antenas aplastadas contra su cráneo. —Scrag —dijo Balad acercándose, cojeando—, ¿qué has encontrado, chica? La sabueso hacha miró a su amo, alzando las antenas. La sabueso tronó con 2 voces resonantes que se solaparon una contra otra y luego continuó jugando.
Maldita criatura, pensó Balad con afecto. Nunca obedece adecuadamente. Llevaba criando sabuesos Sacha desde su juventud y había descubierto, como muchos antes que él, que cuanto más inteligente era el animal, más probable era que desobedeciera. Pero Scrag era leal, pero te ignoraba en las pequeñas cosas, como un niño pequeño que intenta demostrar su independencia. Al acercarse, vio que Scrag había conseguido capturar un cantarín. La criatura, del tamaño de un puño, tenía forma de disco con punta y 4 brazos que surgían de los lados y arañaban ritmos en la parte superior. Normalmente, 4 patas cortas lo sujetaban a una pared de roca, aunque Scrag las había arrancado a mordiscos. Había hecho lo mismo con los 2 brazos y había conseguido romper el cascarón. Balad casi se lo quitó para arrancar los otros 2 brazos, pero decidió que era mejor dejar que Scrag se divirtiera. Scrag soltó el cantarín y miró a Balad, alzando inquisitiva las antenas. Era delgada y estilizada, las 6 patas extendidas ante ella mientras se sentaba sobre sus cuartos traseros. Los sabuesos Hacha no tenían caparazones ni piel, en cambio, su cuerpo estaba cubierto de una fusión de las dos. El cantarín se estremeció y Scrag saltó ansiosamente encima, aplastándole la concha con sus fuertes mandíbulas exteriores. «¿Soy un cobarde, Scrag?», preguntó Balad, sentándose en un banco. Hizo a un lado el bastón y cogió un cangrejillo que se escondía a un lado del banco y había vuelto blanca su concha para igualar el color de la piedra. Alzó al animal que se rebullía. La hierba del jardín era de una variedad cultivada para ser menos tímida y asomó de sus agujeros solo unos momentos después de que pasara. Otras plantas exóticas florecían en las conchas o los agujeros del suelo y pronto parches de rojo, naranja y azul ondularon con el viento a su alrededor. La zona alrededor del sabueso Hacha permaneció pelada naturalmente. Scrag se estaba divirtiendo con su presa y hacía que incluso las plantas menos cultivadas se ocultaran en sus cubiles. «No podría haber sido en persecución en Jasna», dijo Balad, empezando a arrancar las patas del cangrejillo. Solo una mujer podría acercarse lo suficiente para robar el moldeador de almas. Así lo decidimos. Además, alguien tiene que quedarse a cuidar de las necesidades de la casa. Las excusas eran huecas. Sí que se sentía como un cobarde. Arrancó unas cuantas patas más, pero eso no le produjo ninguna satisfacción. El cangrejo era demasiado pequeño y las patas se desprendían con demasiada facilidad. «Este plan ni siquiera funcionará», dijo arrancando la última pata. Era extraño mirar hacia la criatura cuando no tenía patas. El cangrejo seguía vivo. Sin embargo, ¿cómo podían saberlo? Sin patas que menear, la criatura parecía tan muerta como una piedra. «Los brazos», pensó Balad. «Los agitamos para que parezca que estamos vivos. Para eso sirven». Metió los dedos entre las mitades del caparazón del cangrejo y empezó a separarlas. En esto, al menos, notó una sensación de resistencia. Era una familia rota. Años de sufrir el temperamento brutal de su padre habían impulsado a Asha Yushu al vicio y a Ted Wicking a la desesperación. Solo Balad había escapado ileso. Balad y Shallan. A ella la habían dejado en paz, intacta, en ocasiones. Balad la había odiado por eso, pero ¿cómo se podía odiar a alguien como Shallan? Tímida, callada y delicada. Nunca tendría que haberla dejado marchar, pensó. Tendría que haber habido otro modo. Sola. Ella no lo conseguiría nunca. Probablemente estaba aterrada. Era asombroso que hubiera conseguido tanto. Arrojó los pedazos del cangrejo por encima del hombro. Si tan solo Ilaran hubiera sobrevivido, su hermano mayor, entonces conocido como Nan Ilaran, ya que era el primogénito, se había enfrentado continuamente a su padre. Bueno, ahora estaba muerto igual que su padre. Habían dejado atrás una familia de lisiados. «¡Balad!», exclamó una voz. En el porche apareció Wicking. Parecía que el joven había superado su reciente arrebato de melancolía. «¿Qué?», dijo Balad, volviéndose. Wicking bajó corriendo las escaleras mientras las enredaderas y luego la hierba se apartaban a su paso. «¡Tenemos un problema!». «¿Qué tipo de problema?».
Bastante grande, diría yo. Vamos. Capítulo 1.3. La gloria de la ignorancia. Shed, hijo vallano, sin verdad de Shinobar, estaba sentado en el suelo de madera de la taberna, la cerveza empapando lentamente sus pantalones marrones. Sucias, gastadas y deshilachadas sus ropas eran muy distintas de las simples, aunque elegantes, ropas blancas que había llevado más de 5 años antes cuando asesinó al rey de Aleskar. La cabeza gacha, las manos en el regazo, no llevaba armas. No había convocado su hoja esquilada desde hacía años y parecía que había pasado el mismo tiempo desde la última vez que se dio un baño. No se quejaba. Si parecía un despojo, la gente lo trataba como a un despojo. No se pide un despojo que asesine a nadie. ¿Así que hará todo lo que digas?, preguntó uno de los trabajadores de las minas que estaba sentado a la mesa. Las ropas del hombre eran poco mejores que las de Seth, cubiertas con tanta mugre y tanto polvo que era difícil distinguir la piel de la ropa sucia. Eran 4, bebiendo en copas de cerámica. La habitación olía a barro y a sudor y el techo era bajo, las ventanas meras rendijas. La mesa quedaba precariamente sujeta por varias correas de cuero, ya que la madera estaba agrietada por la mitad. Tug, el amo actual de Seth, depositó su copa en el extremo ladeado de la mesa, que se inclinó aún más abajo del peso de su brazo. Sí, claro que lo hará, Kurp. Mírame. Seth alzó la cabeza. Kurp significaba niño en el dialecto local Bab. Seth estaba acostumbrado a estas etiquetas peyorativas, aunque tenía 35 años y llevaba 7 desde que fuera nombrado sin verdad. Los grandes ojos redondos, la baja estatura y la tendencia a la calvicie de su pueblo llevaban a la gente del este a decir que parecían niños. Levántate, dijo Tug. Seth así lo hizo. Salta arriba y abajo. Seth obedeció. Ponte la cerveza de Ton en la cabeza. Seth extendió la mano para coger la jarra. Dijo Ton retirando la jarra. De eso nada. No la he terminado todavía. Si lo hubieras hecho, repuso Tug, no se la podría echar por encima de la cabeza, ¿no? Dile que haga cualquier cosa, Tug, replicó Ton. Muy bien. Tug se sacó el cuchillo de la bota y se lo arrojó a Seth. Kurp, córtate el brazo. Tug, dijo uno de los otros hombres, un tipo estirado que se llamaba Mark. Eso no está bien y lo sabes. Tug no revocó la orden, así que Seth obedeció. Cogió el cuchillo y se hizo un corte en el brazo. La sangre empezó a golpearse en torno a la hoja sucia. Córtate la garganta, dijo Tug. Venga ya, Tug, dijo Mark levantándose. Yo no. Calla, dijo Tug. Varios grupos de hombres de las otras mesas estaban mirando ahora. Ya veréis, Kurp. Córtate la garganta. Tengo prohibido tomar mi propia vida, dijo Seth en voz baja en el idioma Bab. Como si en verdad es la naturaleza de mi sufrimiento el tener prohibido el sabor de la muerte por mi propia mano. Mark se sentó con aspecto manso. Madre polvo, dijo Ton. ¿Siempre habla así? ¿Así cómo?, preguntó Tug, dando un trago a su jarra. Palabras suaves, tan precisas y adecuadas, como un ojos claros. Sí, dijo Tug. Es como un esclavo, solo que mejor, porque es un Shin. No se escapa ni te replica ni nada. Tampoco hay que pagarle. Es como un pashmenio, pero un poco más listo. Vale muchas esferas, diría yo. Miró a los otros hombres. Podrías llevarlo a las minas a trabajar con vosotros y cobrar su paga. Haría las cosas que vosotros no queréis hacer. Limpiar las letrinas, encalar la casa, todo tipo de cosas útiles. Bueno, ¿cómo es que te encontraste con él entonces?, preguntó uno de los otros hombres rascándose la barbilla. Tú que era un trabajador de paso que iba de pueblo en pueblo.
Mostrar a Seth era una de las formas para ser amigos rápidamente. Eso sí que es una historia, dijo. Yo viajaba por las montañas del sur, ya sabéis, y oí ese extraño ruido aullante. No era solo el viento, ¿sabéis? Y el relato era completamente inventado. El anterior amo de Seth, un granjero de una aldea cercana, se lo había cambiado a Tuk por un saco de semillas. El granjero lo había adquirido a un buhonero que lo consiguió a su vez de un zapatero que lo había ganado en una apuesta ilegal. Había habido docenas antes que él. Al principio, los plebeyos ojos oscuros disfrutaban de la novedad de ser sus dueños. Para la mayoría, los esclavos eran demasiado caros y los parmenios eran aún más valiosos. Así que tener a alguien como Seth a quien dar órdenes era toda una novedad. Limpiaba los suelos, cerraba madera, ayudaba en los campos, cargaba con las cosas. Algunos lo trataban bien, otros no, pero siempre se libraban de él. Tal vez podían sentir la verdad, que era capaz de mucho más de aquello para lo que se atrevían a utilizarlo. Una cosa era tener un esclavo propio, pero cuando el esclavo hablaba como un ojos claros y sabía más que tú, hacía que se sintieran incómodos. Seth trataba de interpretar el papel, trataba de obligarse a actuar de forma menos refinada. Era muy difícil para él, tal vez imposible. ¿Qué dirían estos hombres si supieran que el hombre que vaciaba sus orinales era un portador de esquirlada y un potenciador, un corredor del viento como los radiantes de antaño? En el momento en que invocaba su hoja, sus ojos pasaban del verde oscuro a un zafiro claro, casi brillante, un efecto único de su arma. Era mejor que no lo descubrieran nunca. Seth se vanagloriaba de ser malgastado. Cada día que lo obligaban a limpiar o cavar en vez de a matar, era una victoria. Esa noche de 5 años atrás todavía lo acosaba. Antes de ese momento le habían ordenado matar, pero siempre en secreto, en silencio. Nunca antes le habían dado unas instrucciones tan deliberadamente terribles. Mata, destruye y ábrete paso hasta el rey. Que te vean haciéndolo. Deja testigos, heridos pero vivos. Y fue entonces cuando juró servirme toda la vida. Terminó de decir Tuk y está conmigo desde entonces. Los hombres que echaban se volvieron hacia Seth. Es verdad, dijo él, como le habían ordenado antes. Hasta la última palabra. Tuk sonrió. Seth no lo dejaba en mal lugar. Al parecer, consideraba natural obedecerle. Tal vez como resultado, seguiría siendo su amo más tiempo que los demás. Bueno, dijo Tuk, debo marcharme. Hay que madrugar mañana. Más lugares que ver, más carreteras desconocidas que recorrer. Le gustaba considerarse un viajero experto, aunque por lo que Seth sabía, solo se movía en un amplio círculo. Había muchas minas pequeñas y por tanto muchos pueblos pequeños en esa parte de Valaterra. Tuk probablemente habría estado en esta aldea años atrás, pero las mismas se nutrían de un montón de trabajadores de paso. Era improbable que lo recordaran, a menos que alguien se hubiera fijado en sus historias, terriblemente exageradas. Terribles o no, los otros mineros parecían anhelar más. Le instaron a continuar, ofreciéndole otro trago, y él modestamente aceptó. Seth permaneció sentado, en silencio, las piernas cruzadas, las manos en el regazo, la sangre corriéndole por el brazo. ¿Sabían los Parshendi lo que hacían al arrojar su piedra jurada mientras subían de colinar aquella noche? Le habían exigido a Seth que la recuperara y luego esperara junto a la carretera, preguntándose si lo descubrirían y ejecutarían, deseando que lo descubrieran y lo ejecutaran hasta que un mercader de paso le preguntó. Para entonces, Seth solo vestía un taparrabos. Su honor lo había obligado a quitarse la ropa blanca, ya que con ella habría sido más fácil reconocerlo. Tenía que conservarse para poder sufrir. Después de una breve explicación que dejó fuera los detalles incriminatorios, Seth se encontró viajando en la parte trasera del carro del mercader, un hombre llamado Avado,
que fue lo bastante listo para comprender que tras la muerte del rey, los extranjeros tendrían por delante malos tiempos. Se dirigió a Yanquevet, sin saber que tenía a su servicio el asesino de Gavilar. Los salesinos lo buscaron. Daban por hecho que él, el famoso asesino de Blanco, se había retirado con los Parshendi. Probablemente esperaban descubrirlo en mitad de las llanuras quebradas. Los mineros acabaron por cansarse de las historias cada vez más vacilantes de Tuc. Se despidieron de él, ignorando sus claras insinuaciones de que otra copa de cerveza lo impulsaría a contar la mejor de todas sus historias, la de la época en que vio a la mismísima vigilante nocturna y robó una esfera que emitía un brillo negro de noche. Ese relato siempre incomodaba a Seth, ya que le recordaba la extraña esfera negra que le había dado Gavilar. La había ocultado cuidadosamente en Yanquevet. No sabía qué era, pero no quería arriesgarse a que uno de sus amos se la quitara. Como nadie le ofreció otra bebida, Tuc se levantó reacio de su silla y le indicó a Seth que lo siguiera fuera de la taberna. La calle estaba oscura. Este pueblo, camino de hierro, tenía su placita y todo, varios cientos de casas y 3 tabernas distintas. Eso lo convertía prácticamente en una metrópoli para Blablaterra, la pequeña y casi ignorada extensión de tierra al sur de los picos Comecuernos. La zona era prácticamente parte de Yanquevet, pero incluso su alto príncipe se mantenía apartado de ahí. Seth siguió a su amo por las calles, en dirección al distrito más pobre. Tuc era demasiado tacaño para pagar una habitación en las zonas bonitas o incluso modestas del pueblo. Seth miró por encima del hombro, deseando que la segunda hermana, conocida como Nomón para esta gente del este, hubiera salido para dar un poco más de luz. Tuc trastabilló borracho y entonces cayó al suelo. Seth suspiró. No sería la primera noche en que cargara a su amo hasta la cama. Se arrodilló para levantarlo. De pronto, se detuvo. Un líquido cálido manaba bajo el cuerpo de su amo. Solo entonces advirtió que el cuchillo estaba en su cuello. Se puso instantáneamente en alerta cuando un grupo de ladrones salió del callejón. Un cuchillo en una mano alzada reflejó la luz de las estrellas, listo para ser lanzado contra Seth. Se tensó. Había esferas infusas que podía sacar de la bolsa de su amo. ¡Espera!, susurró uno de los ladrones. El hombre del cuchillo se detuvo. Otro hombre se acercó a inspeccionar a Seth. «Es un Shin. No le hará daño a un gremlino». Los demás arrastraron el cadáver hasta el callejón. El del cuchillo volvió a alzar su arma. «Pero podría gritar». «Entonces, ¿por qué no lo ha hecho?» «Te lo digo, son inofensivos. Casi como parshmenios. Podemos venderlo mejor». «Tal vez», dijo el segundo. «Está aterrorizado, míralo». «Ven aquí», dijo el primer ladrón llamándolo con la mano. Seth obedeció y entró en el callejón, que de pronto quedó iluminado cuando uno de los demás abrió la bolsa de Tuc. «Kelek», dijo uno de ellos, «apenas merece la pena el esfuerzo. Un puñado de chips y 2 marcos, ni un solo broam». «Os lo digo», insistió el primer hombre, «podemos vender este tipo como esclavo. A la gente les gustan los esclavos Shin». «Es solo un muchacho». «No, todos lo parecen, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí?» El hombre le quitó de la mano al que contaba las esferas un tintilante trozo de roca del tamaño de una esfera. Era bastante corriente. Un sencillo pedazo de roca con unos cuantos cristales de cuarzo en el interior de una veta rojiza de hierro en un lado. «¿Qué es esto?» «No tiene ningún valor», dijo uno de los hombres. «He de deciros que tienes en la mano mi piedra jurada», dijo Seth tranquilamente, «mientras la poseas. Eres mi amo». «¿Qué es eso?», dijo uno de los ladrones incorporándose. El primero cerró el puño en torno a la piedra, dirigiendo una mirada de advertencia a los demás. Miró de nuevo a Seth. «¿Tu amo? ¿Qué significa eso exactamente en términos concretos?» «He de obedecerte», dijo Seth, «en todas las cosas, aunque no cumpliré ninguna orden para darme muerte a mí mismo». Tampoco le podían ordenar que entregara su hoja, pero no había ninguna necesidad de mencionar eso en este momento. «¿Me obedecerás?», dijo el ladrón. «¿Quieres decir que harás todo lo que yo diga?» «Sí». «¿Cualquier cosa que yo diga?» Seth cerró los ojos. «Sí». «Vaya, esto sí que es interesante».